Buenos días, buenas tardes, buenas noches, amados y amadas de Dios en Cristo Jesús. Muchas bendiciones para tu vida, para la vida de los tuyos. Que la gracia, el amor de Dios te cubra completamente y que Dios envíe sus ángeles que formen una muralla a tu alrededor. Y que el Eterno coloque su mano sobre ti para proteger completamente tu vida. Seas bendecido. Quiero dar muchas gracias a los que están siguiendo este canal, a los que están compartiéndolo en sus redes, con sus amigos, con sus contactos, y también a los nuevos suscriptores del canal. Estamos avanzando lentamente porque estamos en una época en que las personas no quieren escuchar la palabra de Dios. Esperamos a que haya cumplimiento de la promesa de Dios que dice: enviaré sed y hambre a la tierra, pero no hambre y sed de agua o comida, sino hambre y sed de escuchar la palabra de Dios, porque nos dice que llegará un día en que las personas irán a buscar la palabra de Dios, pero ya no va a haber quien la predique. Estamos en esos tiempos y doy muchas gracias a Dios, los que siguen este canal, los que comparten en sus redes, los que le dan me gusta y dejan un comentario. Y también muchas gracias a los nuevos suscriptores del canal. Amados y amadas de Dios, decíamos que hay unos salmos que se llaman salmos graduales, que van desde el Salmo 120 al Salmo 134. Se llaman graduales porque se cantaban mientras se subía en peregrinación a la ciudad santa de Jerusalén. Eran cánticos muchas veces de alabanza, otros de clamor a Dios. Todas las tribus de Israel, subiendo a la ciudad de Jerusalén, iban cantando estos salmos, estos cánticos. Y esa ascensión de los salmos, que se llaman salmos graduales, comienza con el Salmo 120 y termina en el Salmo 134. Veamos hoy el Salmo 120. Plegaria ante el peligro de la lengua engañosa. Muchas veces no pensamos que quizás un arma terrible que tenemos los seres humanos es la lengua. Con ella alabamos a Dios y con ella también criticamos o matamos a nuestros hermanos. Y a veces no pensamos en el poder que tiene la lengua, que tienen las palabras, para bien y para mal. Y escuchemos lo que dice este salmo, primer salmo gradual, acerca del peligro de las lenguas engañosas. Oh Señor, clamé en angustia, y Él me respondió. Clamé en angustia. ¿Qué tiene usted que hacer en angustia? Clamar a Dios, clame. A veces, como decía, somos más poderosos puestos de rodilla que levantados. En mi angustia, clamé. Y usted está en angustia, sepa con toda seguridad que Dios le va a responder. Porque a Dios te duele la angustia. Porque Dios va a escuchar al que está angustiado. Así que cuando usted está angustiado y clame al Señor, tenga la certeza, la confianza de que va a ser escuchado, de que está siendo escuchado por Dios. Y ahora el alma, que es lo más interno. ¿Qué le pasaba a esta persona? Su alma, lo que es tu parte más interna, a veces es donde se clavan las heridas, es donde se clavan las palabras, es donde se envenena el alma, ¿no? Libra mi alma, oh Señor, de los labios mentirosos y de la lengua engañosa. ¿De quién tiene que librar nuestra alma? De los labios mentirosos y de la lengua engañosa. Estos labios mentirosos y lengua engañosa es lo mismo. Se está refiriendo a la misma cosa. Aquellos que propagan mentira, que su alma es la mentira, que te denigran o denigran a alguien y están dañando tu alma, ¿no? Llevó a esta persona a la angustia. ¿Qué te tardará o qué te añadirá, oh lengua engañosa? Es decir, ¿qué te dará o qué te añadirá? Lengua engañosa. ¿Sí qué ganas? ¿Cuál es tu beneficio al engañar con tu lengua, al mentir, a difamar? ¿Cuál es qué ganas? Siempre le decía a la persona que cuando tú maldices, el primero en ser maldecido eres tú. Pero cuando tú bendices, el primero en recibir esa bendición eres tú. Y se lo comparaba de esta manera.
Si tú quieres enlodar a alguien, el rostro de alguien con lodo, tendrás que primero meter tus manos en el lodo y luego ir a embarrar con ese lodo el rostro del otro. Pero la pregunta es que para tú embarrar el rostro del otro, ¿no necesitaste primero embarrarte las manos? ¿No fuiste tú primero que te ensuciaste? Así pasa con la maldición. La primero que te maldice eres tú, pero también pasa con la bendición, que el primero que te bendices al bendecir eres tú. Agudas saetas de valiente, afiladas con brasas de retama. Piense con qué compara. Los labios engañosos, las mentiras, las palabras, la murmuración incluso, amados y amadas de Dios. Saetas de valiente, flechas de valiente, afiladas con brasas de retama. Era la manera de que la flecha fuera la más afilada usando la madera de retama. Piense hasta dónde podemos llegar con las palabras. Y escuche lo que dice el siguiente verso, que es el verso 5. Qué desgracia es para mí vivir en Mesec y habitar entre las tiendas de Cedar. Vivir en una zona de mentirosos y de engañadores. Esa zona era de comerciantes, que están aquí, y el comerciante pues engañaba para poder vender, ¿no? Dice, demasiado tiempo he pasado, ha morado mi alma con los que aborrecen la paz. Los que aborrecen la paz. El que miente con sus labios, el que engaña, el que murmura, no ama la paz, ama la contienda. Usted lo sabe, si viene alguien a contarle de alguien, normalmente es para que usted no esté en paz con esa persona. Y también aprovecha para agregar lo que él quería decirle a usted. Por eso muchas veces cuando alguien te viene con historias, con cuentos, con murmuración, tienes que pensar que él está agregando lo que él te quería decir, que por cobardía se va a encubrir, va a encubrirse con la supuesto que ha dicho el otro, ¿no? Demasiado tiempo he morado mi alma con los que aborrecen la paz. Soy hombre de paz, pero cuando hablo ellos buscan la guerra. Esto de los labios mentirosos, lo que tienen eso, van a buscar lo que tú dices, cualquier palabra la van a modificar, a tergiversar, a cambiarla. Para que en vez de esa palabra tuya que no tenía esa intención, le van a dar esa palabra una intención que no tiene. Así que Dios nos libre de los que no aman la paz y que usan sus labios para la mentira y el engaño. Que nos cubra el Señor y que nos bendiga. Como siempre, quiero compartir también contigo un texto bíblico, ¿no? Creo que estamos hablando de Marcos, y tú que tienes el Evangelio de Marcos por ahí, ¿no? Pues podrías buscarlo. Creo que estamos en el capítulo 4, a partir del versículo 35. Vamos a ver esto y quiero que te estés muy atento porque te voy a dejar dos palabras fundamentales que van de alguna manera a cambiar tu vida, que son la fe y la verdad. Fe y verdad. Muy atento. Versículo 35 del capítulo 4 del Evangelio de Marcos. En aquel día, al atardecer, les dijo, pasemos al otro lado. Pasemos al otro lado del lago de Genesaret, del lago de Galilea. Estaba en una orilla, y pasemos a la otra orilla. Y despidiendo a la multitud, se lo llevaron consigo en la barca, tal como estaba, y había otras barcas con él. En esto se levantó una violenta tempestad de viento, y las olas irrumpían en la barca, de tal manera que ya no estaba llenando la barca de agua. El mar de Galilea, el mar de Genesaret, o el mar como le llaman, le llaman según la ciudad que esté cerca, el mar de Cafarnaúm, pues tiene una característica, es que de repente, y sin saber cómo, se levanta una gran tempestad que pone en riesgo la vida de los marineros o de los que navegan en el lago. Y así es la vida, ¿no? Así es la vida. A veces estás tranquilo, la vida parece en paz todo, ¿no? El mundo parece que gira perfectamente y de repente te llega un problema y tú dices, ¿de dónde viene? Las aguas estaban tranquilas. Estos que estaban con Jesús eran marineros, eran pescadores del lago de Genesaret. Si ellos se asustaban en estas circunstancias, significaba que eran circunstancias por las cuales tenían que preocuparse.
¿Y dónde estaba Jesús en este momento cuando se levanta la tempestad? Dice, durmiendo en la popa, sobre un cabezal. Cabezal es las cuerdas, las sogas envueltas que la tenían en la barca. Entonces le despertaron diciendo, Maestro, ¿no te importa que estemos pereciendo? ¿Te da igual que estemos pereciendo? Estás durmiendo mientras nosotros estamos al borde de la muerte. Claro que Jesús también estaba en riesgo de muerte en esa barca. Pero muchas veces nosotros pensamos, ¿por qué no te preocupas, Dios? ¿Te has dormido? ¿Me has abandonado? ¿No te preocupa que estoy muriendo? A veces llegamos a ese extremo con el propio Dios. Y entonces le dice Jesús, se levanta Jesús, ¿no? Increpó al viento y al mar y le dijo, calla, enmudece. Una orden, ¿no? Calla, enmudece. El poder del Mesías sobre los elementos naturales, ¿no? Entonces, amainó el viento y sobrevino una gran calma. Después de la tempestad, la calma. Es lo normal, ¿no? Pero bueno, aquí es una calma que es provocada por el poder de Jesús, del Mesías, al decir, calla al viento y al mar, a la tempestad. Ya tenemos aquí los discípulos diciendo, tú no te preocupas de que estamos pereciendo, olvidando que también Jesús estaba en peligro de muerte. Pero lo importante es que tú haces ante el peligro. Tenemos dos cosas. Tener miedo. Y el miedo nos provoca dos cosas. Uno, huir. Y el otro, atacar. Cuando tenemos miedo, atacamos. Perdón, atacamos. O emprendemos la huida. Se nos va la razón. El miedo nos nubla. Por eso vamos a escuchar la palabra de Jesús. En el versículo 40. ¿Por qué sois tan miedosos? ¿Por qué tenemos miedo? El miedo es una señal de falta de amor, pero también es una señal de falta de fe. ¿Por qué sois tan miedosos? ¿Cómo es que no tenéis fe? A veces el miedo es consecuencia, es causa de nuestra falta de fe. Porque fe, emuná, es certeza, confianza. Como nos dice la Escritura, sin fe no podemos agradar a Dios. Y el que se acerca a Dios tiene que creer que Dios existe y que es galardonador de aquellos que le buscan. La fe es certeza. La fe es convicción. La fe se adelanta a los hechos porque ve más allá de los hechos lo que es el plan de Dios. Fe es emuná, de donde proviene la palabra verdad, emet, y donde proviene la palabra amén. Seguridad, firmeza. Por eso nos dice la palabra de Dios que Jesús es el amén de Dios, la verdad, la seguridad de Dios. Así que en situaciones de miedo, en situaciones de conflicto, cuando se levanten las olas, no temas, solo cree y verás la gloria de Dios. Confía en que Dios está de tu lado. Si tú eres un creyente en Jesús, si has confesado a Jesús como el Señor de tu vida, tienes que saber que todas las huestes celestiales, todo el ejército de Dios está a tu disposición. Solo cree y verás la gloria de Dios. No tengas miedo. Porque en la barca de tu vida está el Mesías, Jesús de Nazaret. Muchas bendiciones. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor sea favorable para ti. Que el Señor incline su rostro hacia ti y te bendiga con la paz. Un fuerte abrazo. Muchas bendiciones. Ha estado contigo desde España tu hermano y amigo Luis Tavares. Muchas bendiciones. Suscríbete al canal, dale me gusta, deja tus motivos de oración y activa la campana de las notificaciones. Muchas bendiciones. Un fuerte abrazo.